Hola, mi nombre es Edgar Muñoz y hoy vamos a profundizar en el análisis de grafos acíclicos dirigidos o DAGs usando R con los paquetes Dagiti y ggdag. Vamos a aplicar estas herramientas al clásico estudio Framingham para analizar la relación causal entre tabaquismo y enfermedad coronaria. Usaremos R en Google Colab por sus ventajas didácticas y por el acceso inmediato en la nube. Algunos de ustedes están acostumbrados a RStudio. La buena noticia es que este código funciona perfectamente en RStudio también. Solo tienen que crear un R-script en blanco y pegar el contenido de las celdas de código de este notebook. También existe Positron, la nueva generación del entorno de POSIT basada en Visual Studio Code, un IDE muy popular en programación que les recomiendo explorar en sus análisis y práctica con R y Python. Bueno, entremos en materia. Los DAGs son modelos matemáticos que nos ayudan a representar supuestos causales de forma explícita y a decidir qué variables debemos ajustar para obtener estimaciones causales válidas. No son solo diagramas, son herramientas rigurosas que conectan la teoría causal con el análisis estadístico. Primero, configuramos el entorno de R, verificamos la versión de R y el sistema operativo. Luego, instalamos las dependencias del sistema que algunos paquetes necesitan para ejecutar cálculos complejos de teoría de grafos. El paquete Dagiti realiza análisis estructurales sobre el grafo causal y para ello depende de librerías de bajo nivel. Esto permite identificar caminos causales, confusores y conjuntos de ajuste de manera formal. Trabajaremos principalmente con dos paquetes. Dagiti es el motor matemático que implementa la teoría de inferencia causal desarrollada por Judea Pearl. Identifica caminos causales, confusores y conjuntos de ajuste válidos. ggdag, por su parte, es un paquete de visualización que se apoya en ggplot2 y permite dibujar DAGs de forma clara y elegante. Esto facilita la comunicación de supuestos causales con colegas clínicos o investigadores. Definimos ahora nuestro diagrama causal. Tenemos 6 variables: edad, sexo masculino, tabaquismo, índice de masa corporal, presión arterial sistólica y enfermedad coronaria. La edad influye en todas las demás variables. El sexo masculino influye tanto en la probabilidad de fumar como en el riesgo de enfermedad coronaria. El tabaquismo afecta directamente la enfermedad coronaria y también influye en el índice de masa corporal. En muchos estudios se observa que las personas que fuman tienden a tener un peso promedio menor, lo que a veces se conoce como la paradoja del fumador. El índice de masa corporal aumenta la presión arterial sistólica y también incrementa el riesgo de enfermedad coronaria. A su vez, la presión arterial sistólica aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. Este es el sistema causal que estamos modelando. Para visualizar el DAG en R, lo convertimos a un formato compatible con ggdag. Esto crea una estructura de datos con las coordenadas de los nodos. Luego usamos la función ggdag con el tema themedag para generar una visualización limpia. Resaltamos en rojo la variable de exposición, tabaquismo y la variable de resultado, enfermedad coronaria. Esta visualización permite comunicar de manera transparente nuestras suposiciones causales. El siguiente paso es identificar los caminos entre tabaquismo y enfermedad coronaria. Usamos la función paths del paquete Dagiti. Encontramos el camino directo desde tabaquismo hacia enfermedad coronaria. También encontramos caminos mediados a través del índice de masa corporal y la presión arterial. Además, existen caminos de puerta trasera que pasan por edad y sexo masculino. Estos caminos de puerta trasera generan asociaciones que no son causales. Si no los bloqueamos, obtendremos estimaciones sesgadas. Para bloquear esos caminos necesitamos ajustar por ciertas variables. Usamos la función adjustment_sets que implementa el criterio de puerta trasera. El conjunto mínimo de ajuste es edad y sexo masculino. Ajustar por estas variables es suficiente para bloquear todos los caminos de confusión sin bloquear los caminos causales que queremos estimar. Si ajustáramos por el índice de masa corporal o por la presión arterial, cambiaríamos la interpretación del efecto. En lugar de estimar el efecto total del tabaquismo, estaríamos estimando un efecto directo. Podemos visualizar el conjunto de ajuste usando ggdag adjustment set.
En la gráfica, las variables de ajuste necesarias aparecen en verde, la exposición y el resultado aparecen en rojo, las variables que no necesitamos ajustar aparecen en gris. Esta visualización ayuda a explicar por qué ciertas variables deben incluirse en el modelo y otras no. Un confusor es una variable que causa tanto la exposición como el resultado. En nuestro ejemplo, la edad influye tanto en la probabilidad de fumar como en el riesgo de enfermedad coronaria. El sexo masculino también actúa como confusor. Si no ajustamos por estas variables, parte del efecto que atribuimos al tabaquismo podría deberse en realidad a diferencias de edad o de sexo. Un camino de puerta trasera es un camino que empieza con una flecha apuntando hacia la exposición. Por ejemplo, edad influye en tabaquismo y también en enfermedad coronaria. Esto crea una asociación espuria entre tabaquismo y enfermedad coronaria. Ajustar por edad bloquea ese camino. Lo mismo ocurre con sexo masculino. Ahora hablemos de colisionadores. Un colisionador es una variable que recibe flechas de dos o más variables. En nuestro DAG, el índice de masa corporal es un colisionador porque recibe flechas de edad y tabaquismo. Si ajustamos por un colisionador, podemos abrir caminos de sesgo que antes estaban cerrados. Esto se conoce como sesgo de colisionador. Podemos identificar colisionadores con la función ggDAG Collider. Los DAG también generan implicaciones que podemos probar en los datos. La función Implied Conditional Independencies deriva independencias condicionales que deberían observarse si el DAG es correcto. Si los datos violan estas independencias, puede significar que falta una flecha en el DAG o que existe una variable no medida. Podemos realizar análisis de sensibilidad comparando distintos conjuntos de ajuste. Si no ajustamos por nada, tendremos sesgo completo. Si ajustamos solo por edad, quedará confusión residual por sexo masculino. Si ajustamos por edad y sexo masculino, obtenemos una estimación válida del efecto total del tabaquismo. Si además ajustamos por índice de masa corporal o presión arterial, estimaremos efectos directos en lugar del efecto total. En la visualización final del DAGS, clasificamos cada variable por su rol: exposición, resultado, confusor o mediador. Recordemos que un mediador es una variable que está en medio del camino causal entre la exposición y el resultado. La exposición afecta al mediador y el mediador a su vez influye en el resultado, transmitiendo parte del efecto. Si ajustamos por un mediador, dejamos de estimar el efecto total y pasamos a estimar solo el efecto directo. Esto facilita la comunicación con equipos clínicos y permite justificar de forma clara la selección de covariables. La recomendación principal es ajustar por edad y sexo masculino. Este conjunto bloquea los caminos de confusión y preserva el efecto total del tabaquismo. Agregar índice de masa corporal o presión arterial puede ser útil en ciertos análisis, pero cambia el estimando causal. Los DAGs hacen explícitas las suposiciones causales, nos obligan a pensar en la estructura del problema antes de ajustar modelos. Distinguen entre efectos totales, directos e indirectos. Son especialmente importantes en estudios observacionales, donde no podemos asignar tratamientos al azar. Los próximos pasos incluyen ajustar modelos de regresión usando el conjunto de ajuste identificado. También podemos validar el DAG probando independencias condicionales con funciones como local tests en Dagiti. Además, podemos realizar análisis de sensibilidad para evaluar la posible confusión no medida. Para profundizar, el libro Causality de Judea Pearl es la referencia matemática clásica. El libro Causal Inference, What If, de Hernán y Robbins, es muy accesible para epidemiólogos. El sitio dagity.net permite dibujar DAGs de forma interactiva. En resumen, los DAGs transforman la forma en que hacemos epidemiología. Pasamos de asociaciones a inferencia causal. Permiten seleccionar covariables de forma justificada y transparente. Aplicar estas herramientas mejora la calidad de nuestros análisis y la interpretación de resultados. Hemos recorrido el análisis de DAGs aplicado al estudio Framingham. Este enfoque puede integrarse en tesis, artículos científicos y análisis clínicos. Con estas herramientas es posible realizar inferencias causales más sólidas y evitar errores comunes en el ajuste de modelos. Muy bien, así hemos llegado al final de esta videocápsula. Quedo atento a sus preguntas en el foro de discusión. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.